Bienvenido a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios, donde vamos a estar conversando con la cofundadora de Gali Digital, una española que ahora vive en Puerto Rico y quien ahora es la experta haciendo mentorías de la plataforma de LinkedIn, la gran Lara Garide. Lara, ¿cómo te encuentras hoy? Muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Yo estoy sumamente contento porque, aparte de admirar todo lo que hace a nivel de contenido y tu trayectoria a nivel de negocios, te considero una colega amiga dentro de los espacios que hemos compartido en networking y demás. Y yo creo que hace falta más personas como tú para que se incentive la colaboración y el chiste y humor dentro de lo que es el storytelling, yo pensaría. Gracias por tenerme, yo estoy muy contenta y también siento lo mismo, la admiración es mutua. Oye, antes que empecemos, quiero darle primero las gracias a lo que es Arionel por auspiciar este espacio y darnos la oportunidad de poder tener estas conversaciones de negocios y emprendedores. Así que, diciendo eso, Lara, te quería comenzar preguntando. Yo sé que esto es un tema que es bastante personal. Dije usted ya, te maté ahí un poco con la edad. Exacto. Pero yo sé que en LinkedIn tú siempre hablas abiertamente de la admiración que tú tenías con tu papá. Yo sé que tu papá falleció a temprana edad por el cáncer. Lo que quería era que me contara un poco de 2 o 3 lecciones que tú aprendiste de tu papá, que todavía diría que son vigentes hoy día. Wow. Hacía tiempo que no pensaba en esto. Mi papá falleció en el 2006, cuando yo tenía 19 años. Él fumaba muchísimo, fumaba como 2 o 3 cajetillas diarias. Yeah. Así que eso te diría que la primera lección sería esa. Yo no fumo, no he fumado, y es algo que me daría como mucho miedo exponerme, porque el cáncer nos puede pasar y te puede dar un cáncer de pulmón aunque no hayas fumado nunca. Pero te diría que esa es la primera lección y era muy joven, 47 años, así que imagínate, yo ahora que estoy rozando los 40 como que no me lo puedo imaginar. Estamos cerquita de esa edad un poco. Estamos ya acercándonos, sí, cada vez más. Y la otra lección, algo que él siempre me decía era: no le tengas miedo a nada. Y entonces, claro que tengo miedo, como cualquier persona, y cada vez que tengo miedo a algo es como que digo, me lo recuerdo todo el tiempo: no le tengas miedo a nada y dale para el frente. Así que esa es la otra gran lección y me ha servido en muchas cosas de mi vida. Lo conté recientemente en LinkedIn. Estuve en Goldman Sachs el año pasado, que me gradué, en un programa todo en inglés. Yo no soy bilingüe, me defiendo con mis 2 o 3 errores, vamos con el inglés, no hay problema, pero me metí en un programa de empresarismo en inglés. Y yo tenía miedo de decir, voy a poder entender todo lo que me digan, no hacer un papelón ahí en el medio de, ajá, no entendí, o estar súper perdida. Al final no me pasó nada de eso, pero mis miedos estaban. Y me hubiera podido quedar sin solicitar y sin hacerlo, y al final fue como, me acuerdo de mi papá y pienso, hazlo aunque sea con miedo, dale para el frente, luego resolvemos. Así que esa te diría que es la de las 2 lecciones, la de la salud, de cuidarte y de no tratar de no exponerte a cosas que te puedan llevar a enfermedades, y el no tenerle miedo a nada. ¿Tú crees que él estaría contento de tu traslado hacia Puerto Rico? Yo creo que él no hubiera podido creer, aunque él me dijo una vez, yo recuerdo que le dije, pa, a mí me gustaría, cuando era chica, a mí me gustaría ser profe, pues yo ya tenía eso en la sangre, en maestra en el colegio. Y él, me acuerdo que me miró y me dijo, tú puedes llegar mucho más lejos que eso, como si tú quieres. ¿Él era profesor también? No, él estudió un año de filosofía, de hecho, después se salió de la carrera y no, tuvo diferentes trabajos, nunca se dedicó. Tenía una biblioteca súper grande de 3000 libros, le encantaba leer, de ahí es de donde yo saco la pasión por la lectura. Pero yo no creo que lo hubiera podido creer, es que ni siquiera yo lo podía creer. El primer año de universidad, que yo me fui a estudiar la carrera a Murcia, una profesora de Historia de América nos dijo, no, porque hay unas becas para ir a Venezuela, y yo tenía esta mentalidad de ciudad pequeña y decir, a mí que se me pierde en Latinoamérica, no era por Venezuela en sí, era Latinoamérica. 5.º año de carrera me quiero ir de intercambio. Y ahí como que me cambió un montón el chip y me acordaba siempre de Lucía, que se llamaba Lucía Provencio, y terminé yendo a esa beca de Venezuela. No solo vine a Puerto Rico de intercambio, sino que después fui a Venezuela también. Y dije, mira, cómo te cambian la mentalidad en 5 años. Y yo jamás hubiera pensado que hubiera vivido en un país que no era el mío, que ahora ya es el mío, Puerto Rico. Ya te consideraba Bori también. Claro. Me encanta. Y regresando a esa decisión, tú estabas tratando de ser profesora, ¿no? Esa era la razón por la cual haces el intercambio hacia Puerto Rico. ¿Qué entonces es el evento catalítico para tú decir, me quiero quedar aquí?
Me encantó Puerto Rico, me encantó. Sentí una conexión muy fuerte que no te la puedo explicar y a mí no me gustan las cosas así no explicadas, no racionales. No, un poco cursi también. Sí, era como que sentía que había algo que me ataba aquí. El primer día que vine de intercambio, conocí a Carlos Pavón. Él fue mi profesor y me daba clase de problemas del mundo contemporáneo. Y amé esa clase. O sea, hablábamos de campos de concentración, de españoles en campos de concentración, ahí conocí a Jorge Semprún y todo eso marcó muchísimo que yo luego regresara porque entendí que la educación aquí era distinta y a mí me gusta mucho, más que allá en algunas cosas, lo puedo decir, porque aquí los salones de la universidad son 30 personas. Cuando yo estudié en España, 2005, 2006, etcétera, el primer año de carrera en historia éramos 100. Y aunque teníamos un profesor que se acordaba prácticamente de todos nuestros nombres, se pierde. Y aquí se generaba mucho y se incentivaba el debate y un tipo de lecturas. Y a mí eso me encantó y fue uno de los motivos por los que quise regresar, porque en España no me ataban grandes cosas y era como, pues yo me voy a Puerto Rico, o sea, me fui de intercambio, regresé para hacer la maestría, empecé a hacer la maestría en historia y fue como, y luego veo lo que la vida me sigue llevando. Jamás pensé si me iba a poder quedar aquí, si sí, si no. Y la vida se dio sola y ya llevo aquí 15 años corridos. Y cuando terminaste el programa de maestría, hiciste el doctorado en historia, filosofía. Yo seguí en historia. Y te tornaste en profesora, ¿no? Sí, llegué a ser profesora en la UPI, me ofrecieron dar clase en el 2013, creo, no me equivoco. Ellos me ofrecieron que en vez de hacer la tesis de maestría, hiciésemos como un pase a doctorado y en vez de hacer 2 tesis, la de maestría y la de doctorado, hacer solo la de doctorado. Y era como perfecto, si puedo hacer una en vez de 2, estupendísimo. Claro, claro. Así que en el 2013 me ofrecen ser profesora de mi propia clase mientras soy estudiante doctoral. Era un programa, creo que de la UPI, federal, y era o sea, yo era la profesora, no era que era tu clase y yo iba a cubrir una clase, no, era mi clase y me tiraron ahí da la clase. Y nunca has dado clase en tu vida y es como, resuelve, no sé. Y yo daba clase de Historia de España, que quedaba muy bien la española, que era como la española dando clase de Historia de España. El primer año les di que había pasado desde el mono hasta casi Franco, que era, pensé que me iba a dar un cuatrimestre para hablar de eso y luego aprendí y le dije, ok, yo voy a dar del 98 a la actualidad. ¿Qué pasó con España después de Puerto Rico, Cuba y Filipinas del 98? Y lo disfruté muchísimo, era el sueño de mi vida ser profesora y lo logré, estuve como 4 o 5 años dando clase en la UPI y me encantó, y en la UPI además. No, pero me encanta que lo dices que fue un tiempo, porque después transicionaste a ser comerciante y próximamente entraremos en eso, pero antes de eso tú hiciste una charla de TED, que fue, ahora mirando para atrás la veo bastante, o sea, hay mucho del mensaje que todavía es relevante hoy día, pero hay mucho que también tú pudieses cuestionar dependiendo no solamente de los tiempos, sino de tus propias decisiones sobre a qué te dedicas ahora versus en aquel momento. Para que no sepan, el mensaje de la charla era que tú estabas diciendo que muchas instituciones académicas querían desaparecer quizás los programas de humanidades. De hecho, casualmente la Universidad de Puerto Rico estaba pasando por eso mismo reciente, como hace 2 semanas por las noticias. Y se levantaron pasiones y se desistieron de la idea. Pero eso atiende un poco en la crítica de que la persona que estudia humanidades o estudia filosofía no necesariamente está equiparado para conseguir oportunidades de empleo en el mundo actual. ¿Cómo tú reaccionas a que alguien te pueda cuestionar? ¿Cómo tú vas a defender las humanidades si tú terminaste siendo ahora empresaria? Bueno, yo monté la empresa con Lucas, que es mi esposo argentino, que lo conocí aquí en el 2012-13. Así que yo ya era empresaria cuando yo di ese TED Talk. Así que yo ya estaba dando clase y juntaba 2 pasiones, porque también tienes esta cuestión de que a nosotros, quizás en nuestra época, ¿no?, de los 80, nos enseñaron vas a tener un trabajo. Y es como que yo ya no me identificaba solo con una sola cosa. Disfruté muchísimo, de hecho hubo montones de veces que yo le decía a Lucas, no, porque yo me quiero dedicar a la academia solo y quiero dejar esto de Gali, que es nuestra empresa, Gali Digital, pero yo ya era empresaria para ese momento. Y otra cosa que de hecho ayer estoy metida en un grupo de I.O. de aceleración y hablábamos de esto, de contratar personas que no sean de tu industria necesariamente. Yo para copywriters he contratado a muchísimas personas que vienen de literatura, que vienen de historia, que vienen de filosofía, juniors, que no han tenido a lo mejor esa experiencia en mi caso, pero podrían haber sido semi-seniors, que vienen de ahí y que para mí hay como muchas oportunidades.
Yo no creo que me hubiese muerto de hambre, como se suele decir, que si estudias humanidades te vas a morir de hambre, si me hubiese quedado en la academia. Yo creo que me hubiese conseguido quizás mi plaza eventualmente, o estaría dando clase, porque ahora sí me va bien con la empresa, pero también me puede ir mal en cualquier momento, Dios no quiera. Pero eso también puede pasar. Y no descarto igual en algún momento, no creo que volveré a la academia full time, pero en algún momento seguramente vuelvo para dar alguna clase. Así que yo no veo tanta contradicción, pero sí veo el mundo en el que, bueno, no todo el mundo quizás lo ve como yo, de contratar personas de literatura, de historia, para copywriters en una empresa o en una agencia de marketing más grande que la mía. El otro día hablaba con una amiga y te lo contaba antes de que habían traído a esta ingeniera para ser directora de operaciones, al que venía de retail y la pusieron en viajes, nada que ver, y trajo un montón de expertise. Y ayer aprendíamos eso en EO, de cómo traer gente de afuera que te pueden sumar a tu empresa aunque no sepan de tu rubro específicamente. Así que yo no veo tanta contradicción en eso. Pero claro, también te digo, hay que saber buscarse la vida, es decir, a lo mejor no están poniendo busco un doctorado en filosofía para una agencia, pero bueno, yo solicitaría sin dudas y yo creo que van a ver ahí Vamos a saber que esa persona escribe bien, que sabe pensar contextos, que sabe cómo hacer una redacción coherente, no solo escribir bien a efectos de gramática, ortografía y todo eso, que voy a pensar que sí, aunque a veces hay cosas que no, que le gusta leer, que le gusta investigar, que le gusta ir más allá. Y alguien me dijo una vez, una señora de Estados Unidos, de edad avanzada, me dijo, mi padre me dijo que estudiase humanidades, que para dedicarme a empresas, que es a lo que al final me he terminado dedicando, siempre lo iba a poder aprender. Pero lo que me iban a enseñar las humanidades, a tener el pensamiento crítico, análisis, no me lo iban a poder enseñar otras cosas. Y aquí no es uno versus otro, sino como... Y ese fue el consejo y la señora me volvió loca, que de hecho vino por parte de esta charla de TED. Y reaccionando a lo que estás diciendo, a mí me tocó mucho esa charla porque yo hice una charla reciente en Pechacucha, que tú estuviste ahí también presente, y estábamos hablando de eso mismo, de cómo la filosofía y la historia se usa para lo que es resolver problemas, lo que es pensamiento crítico, lo que es la buena comunicación. Y si te fijas, ahora con lo que está ocurriendo con lo que son la integración de la inteligencia artificial y cuán importante quizás lo que son el conocimiento técnico, ahora va a estar resumido cuando las personas vayan a buscar ese conocimiento en particular. Nosotros ahora tenemos que ser mucho más efectivos y eficientes en lo que es la comunicación y cómo el estudiante o el profesional que viene de humanidades tiene esa destreza desarrollada. Aparte que yo mismo me he encontrado que en la contabilidad, mucho de lo que yo traigo a la mesa es simplemente poder sintetizar muchas de las discusiones o problemas que ocurren y poder hacerlo y comunicarlo de una manera que es clara y concisa. Y yo creo que eso es una destreza que es un superpoder para cualquier persona que venga de lo que es filosofía, humanidades y demás. Definitivo, y el pensamiento crítico no tienes que haber estudiado necesariamente historia, a veces también hay una iniciativa propia, a ti te hubiera gustado estudiar eso, estudiaste otra cosa por el motivo que sea, pero lo haces en tu tiempo libre y ese pensamiento crítico lo necesitamos ahora más que nunca, sobre todo con la inteligencia artificial, para poder diferenciar qué es, qué no es. Hay cosas que son scary, ¿no?, de la inteligencia artificial y de que puedan agarrar una foto nuestra y decir que ahora mismo estamos en Washington cuando estamos en Puerto Rico, por decir algo light. Pero el pensamiento crítico es todo, porque siempre nos van a querer controlar, ¿verdad?, para lo que pensamos, y que tú puedas tener esa diversidad de decir, déjame ponerme en los zapatos del otro, déjame ver cómo piensa otro y escucharlo, sobre todo ahora que cada vez estamos más polarizados, porque vemos en redes sociales... O sea, tú lo que ves en redes sociales es lo que tú quieres ver. Claro. Porque si no, le das a que no lo quieres ver y sigues con tu vida. Y así con todo. Y no poder tener esas otras perspectivas, hablando de hecho de empresarismo, es de poder contratar personas que piensen diferente a ti por completo, es también algo bueno porque te suma, no quiere decir que estés de acuerdo con todo, pero por lo menos que te expongas y escuches otras cosas. A mí las humanidades incluso me han traído, mi esposo siempre me vacila con eso, si tú me estás... yo necesito hacer una cronología de las cosas. Y si eres un cliente, yo te voy a hacer todas esas preguntas. Y si de repente hay un gap en el 2015, te voy a decir, no, pero aquí falta algo. Y esa es mi cronología histórica, ¿viste? En la que estoy pensando, no, pero aquí, ¿qué pasó? Y Lucas, déjalo correr. Y yo, no, que para mí es importante saber cómo siguen las cosas. Pues cuéntame entonces, ¿cómo es que nace
Gali Digital? ¿Cómo es que nace el negocio? Y háblame un poco de ese brinco que sentiste que tuviste que hacer de dejar la academia para convertirte en empresaria. Yo comencé la empresa con Lucas en el año 2000, octubre de 2012. Lucas y yo, Lucas es argentino, yo gallega, nos conocimos trabajando en un festival de libros, el famoso Festival de la Palabra, en el 2012. Y montamos la empresa al mes de conocernos, que siempre lo he dicho. Queríamos hacer algo de eventos. Nos habíamos conocido corriendo un evento, yo me encargaba de los escritores, él llevaba a los escritores a las escuelas. Y luego vimos que era un tema de burocracia terrible, que era como, no, este negocio no va. Y entonces él me dijo, ¿y de qué hacemos una empresa entonces? Al mes de conocernos. Y cuando digo que la montamos, obviamente no fue que la dimos de alta, pusimos $100 cada uno y era como, vamos a ir a eventos y vemos esto y aquello. Y yo le dije, bueno, pues de lo que tú tenías en Argentina, de diseño gráfico y rotulación, porque había tenido era su propio dueño, jefe, en su empresa, y empezamos por ahí. Y él, que siempre lo digo, él que te vende una Coca-Cola en el desierto, es argentino, a mí me dijo, yo no creo que eso aquí iba a funcionar. Y yo le dije, no sé, probemos. Y en el 2013 un potencial cliente, Jorge, nos dice, ¿ustedes trabajan en social media? Y nosotros, claro que trabajamos social media, por supuesto. Nunca habíamos trabajado en social media y el 90% de nuestro negocio hoy es creación de contenido para empresas y ahora estamos haciendo copywriting de marcas personales en LinkedIn, que no deja de ser creación de contenido. Yo no creo que yo era empresaria desde el momento en que monté la empresa con Lucas. De hecho, si tuviera que decir cuando realmente me he sentido ya empresaria, ¿no? Tenía mi empresa con Lucas y fueron varios años. Paralelamente a eso daba clase en la universidad mientras montamos la empresa. Gali viene de Galicia, de donde yo soy. Pero yo estos últimos 5 años, desde la pandemia, que ahí me doctoré, ahí es que siento que me he convertido en empresaria y que he aprendido a ser empresaria y todo lo que eso conlleva. Así que esa ha sido la evolución. Ya vamos para casi 13 años juntos y casi 13 años con la empresa porque es el tiempo que empezamos. ¿Y por qué entonces dices que eres empresaria en los últimos 5 años? ¿Qué hiciste que tú dirías incorrectamente o que estás haciendo ahora mejor que no estabas haciendo en esa primera etapa de la empresa? Bueno, yo no estudié nada de empresarismo, no es que ahora me he puesto a estudiar y he hecho un MBA para eso. Creo que muchas cosas se aprenden learning by doing, menos ser doctor en medicina, es mejor que estudien, y nos van a operar. O piloto. Exacto. Pero sí creo que he tomado otro tipo de decisiones y empecé a ver las cosas de otra forma. Aprendí a que tengo que bregar con la incertidumbre, que era algo que no quería. Pero ya más en la parte operacional, que de hecho es lo que yo hago en la empresa todavía a día de hoy, armar procesos. ¿Cómo vamos a hacer para que cuando yo contrate a Raúl mañana no tenga que volver a explicarle todo, sino que ya haya procesos armados? Y por supuesto que vamos a hablar, pero ya hay cosas. Armar toda una estructura. Ahora tengo, ¿verdad?, responsables de área, contraté recursos humanos, que me di cuenta que es lo mejor que hice en la vida, se lo recomiendo siempre a las personas ya cuando tu equipo empieza a crecer, porque nosotros éramos 6 freelance, durante 6, 7 freelance oscilábamos entre, claro, cuando empezamos éramos Lucas y yo y más nadie durante un año por lo menos, y ahí empezamos con uno más y así sucesivamente. En la pandemia explotamos, obviamente tuvimos miedo como todos de vamos a perder todo lo que tenemos porque no sabíamos cómo iba a evolucionar, ahora sabemos que todo se volvió digital y de ser 7 pasamos a doblar, incluso en aquel momento fuimos más personas, por todo lo que estaba pasando y no paraban de llegarme clientes y clientes y clientes. Y ahora aprendí a tratar de separar, aunque esto es un mundo ideal y no siempre pasa, lo emocional de lo que es empresarial. Así que no es que no se toquen, porque no somos compartimentos estancos, pero aprendí a ver las cosas desde otro lado. Así que estos últimos 5 años han sido fundamentales en toda esta organización de la empresa. Antes siento que tenía más un emprendimiento, como se dice ahí, que lo que tengo ahora estos últimos 5 años, que sí siento que es una empresa con todos sus procesos, con sus onboardings, con las cosas que nos importan del equipo, de cuidar al equipo y de cuidar a los clientes. O sea, tú dirías que, para resumir lo que estás diciendo y sintetizar, es el proceso de lo que son, ¿verdad?, la estructura de cómo está organizada la empresa. O sea, que no es que estés repitiéndote 40 veces según entre y salgan recursos. Por ejemplo. Y el manejo de recursos como tal. También. ¿Cómo ustedes manejaron o cuándo fue que decidieron es tiempo de yo tener que reclutar recursos? Porque yo creo que hay muchas personas, especialmente en esa etapa freelance. Lo digo porque quizás egoísticamente me pasa igual y hay muchas personas que yo conozco que son freelancers.
O sea, que dieron ese salto de su trabajo corporativo, ahora están por su cuenta, están vendiendo sus servicios y llega un punto que te das cuenta que no puedes hacerlo todo. Ujú. ¿Qué parte, qué tú le recomiendas a esa persona que está pasando por ese proceso, que tiene que evaluar para poder estar listo o preparado para traer a alguien al equipo? Bueno, eso lo sigo aprendiendo a día de hoy todavía y lo aprendo con estos cursos también de empresarismo que estoy tomando, porque aunque si bien yo ahora tengo gente, es lo que has dicho tú, es decir, cuando llega un momento que no puedes más. Y obviamente suena muy lindo el no puedo más, pero ¿cómo le pago? Porque tengo que generar el dinero para... pero ahí es donde yo todavía me sigue pasando a día de hoy. Sé que cuando consiga un director de operaciones o directora, que es parte de mis objetivos de este año, sé que voy a poder crecer más la empresa, porque yo voy a poder estar haciendo más networking, más eventos, y eso me va a traer más negocio a nuestra empresa. Pero para eso también, ahora estoy en otro estadio, es el mismo problema, simplemente con más gente, y sé que tengo que llegar ahí y también tengo que hacer un desembolso mucho más grande. Así que es saber qué puedes llegar a ganar. Y al final del día, como decíamos antes, la incertidumbre no te la quita nadie. Es decir, yo puedo hacer esa apuesta y me puede salir bien como me puede salir mal y saber que es un 50-50 y que si me sale mal, pues seguimos porque ser empresarismo es resiliencia. Pero mencionaste un punto importante que es que hay veces que nosotros estamos esperando. Quizá esto es el error principiante de cualquier persona en negocios. Ujú. Yo tengo que llegar a X. X número de ventas para yo estar listo para contratar a esta persona y me pueda aliviar para entonces crecer el negocio. Y yo creo que llega un punto también que aunque esos contratos quizás no los tengas listos al momento, no significa que vayas a hacerlo sin tener ¿verdad? Los recursos financieros, porque obviamente si no les pagas no se van a quedar. Obviamente. Pero no necesariamente esa primera etapa cuando empiezas a traer gente al equipo es que te va a sobrar más dinero, al revés. Tú estás entonces reinvirtiendo, como quien dice, en el negocio con la esperanza que tú mencionas de tú tener ese tiempo para poder estar en la calle y buscar más negocios. No sé si... y te lo comparto porque eso es algo que yo creo que yo mismo he tenido ese problema de quiero llegar a esta cantidad para entonces contratar a alguien, pero si sigo esperando, sigo haciendo 40 cosas, entonces no tengo el tiempo para alcanzar esa cantidad. Bueno, y tu contable normal también que lo pienses, ¿verdad? En esa estructura, así que... Pero yo también desde mi lado, a mí todavía me cuesta a veces, no es un gasto, es una inversión. Cambiar ese mindset, porque gasto. No, es una inversión. ¿Y qué puedo lograr si llego a poder, si tengo este dinero que puedo ya, no necesariamente llegando a este número X, sino con este dinero que puedo hacer para que esto me traiga más negocio? Yo le estoy pagando a esta persona, pero puedo lograr otras cosas. Yo sé que eso en mi caso, bueno, puede no suceder, nadie tiene una bola de cristal, pero sé en lo que soy buena. Sé que soy buena en el networking, conectando. Entonces sé que ese es el próximo paso que tengo que dar. Por supuesto, ya no es solo también una cuestión de dinero, sino una persona de confianza. Porque claro, me he equivocado muchas veces reclutando. De hecho, parte de traer a recursos humanos es para, como él me dijo el primer día, me dice, no es que yo no me voy a equivocar ahora porque soy de recursos humanos. Pero bueno, vamos a tratar de paliar lo mínimo posible. Así que todavía tengo que muchas veces decirme no es un gasto, es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Y eso me ayuda a poder seguir adelante. ¿Y qué te sacas tú y en qué eres bueno tú? Ok, yo saco esto y estoy reservando este dinero para fulano, mengano, y yo voy a poder lograr entonces aquí mucho más, o esa es mi expectativa, porque sé que soy bueno en esto y en donde yo brillo. A mí me ha tomado casi 13 años llegar hasta ahí, así que... Pero fue ese cambio, yo empecé a reclutar ya freelance desde casi, te diría, a partir del primer año, porque yo estaba dando clase en la universidad, más era estudiante doctoral, así que tenía una carga completa entre la clase que yo daba, las asignaturas que yo tomaba como estudiante, así que yo empecé a reclutar a algunos freelance juniors para empezar a trabajar redes sociales y poder supervisarlo. Y así de a poquito fuimos creciendo. ¿Y qué estás haciendo ahora que quisiera haber hecho con más tiempo? Bueno, creo que lo que quisiera haber hecho antes, que no tiene que ver con la empresa necesariamente, aunque ha afectado colateralmente, es la tesis doctoral. Yo tendría que haberla hecho para el 2017-8, para María, que ahí es cuando yo dejé de dar clase. Y yo no terminé la tesis doctoral hasta, porque no la hacía, porque no me estaba sentando a hacerla y lo tenía aquí. ¿Viste esto que te deja de mañana, y mañana pasaron casi 2-3 años hasta que llegó la pandemia y ahí dije, Lara, no puedes janguear.
te quedas en tu casa, haz la tesis. Y en 3-4 meses me puse ahí como el meme, taca, 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 que ya casi me salía sangre de los dedos escribiendo. Y eso sí, quizás podría haberlo hecho antes, porque sé que cuando me saqué la tesis doctoral fue cuando pude enfocarme completamente a la empresa. Claro, liberaste tiempo ahí. Claro, así Y, que quizás. y eso yo creo que es un tema donde también los empresarios tienen muchos desafíos porque cómo tú manejas tu tiempo y cómo tú valoras tu tiempo y cómo tú sabes segregar cuáles son las tareas que sí deberías de ya empezar a buscar a un equipo que te ayude versus las tareas que solamente tú las puedes hacer. Y yo creo que traigo este punto porque tú también ahora estás dando mentoría en LinkedIn y yo sé que hay un valor gigantesco que entraremos en detalles sobre lo que es crear contenido, estar en la plataforma. Ambos lo hacemos y que creemos en eso, pero hay muchas personas que quizás dicen, Lara, yo no puedo hacer eso porque yo tengo que manejar una empresa o yo tengo mi familia y demás. O sea, ¿cómo tú misma has tenido un proceso para saber discernir entre cómo ser más útil con tu tiempo? No solo como Lara la empresaria, sino Lara como la persona que crea contenido para ella misma. Bueno, en mi caso fue un burnout increíble que ahora miro atrás y digo, no sé cómo lo hice, cuando empezó esta época de la pandemia en la que a los 2-3 meses empezó a inyectarse capital, me empezaban a llegar clientes, no podía atenderlos, yo estuve en eso 2 años. Así que me tomó 2 años verme, porque cuando tú estás en el medio del huracán y nosotros que hemos pasado huracán lo sabemos mejor que nadie, no eres capaz de verte. Y siempre cuento esto porque me parece importante. En febrero del 2023, si no me equivoco, me fui a España a resolver unos temas personales, bien personales. Y no sucedió lo que yo esperaba que sucediera en esa resolución de mis temas personales, pero sí fui muy elocuente que cuando regresé al mes se me cayó como un velo de los ojos y dije, pero que yo he hecho que no he contratado recursos humanos todavía, pero cómo no lo pude ver. Porque cuando estás corriendo y en el día a día y en un burnout increíble, no puedes ver la realidad. Así que eso me ayudó, por eso hablo de la parte personal, porque lo mismo, no somos compartimentos estancos. Y aunque eso me hizo reubicar las cosas en un lugar que yo no quería y que me dolía más de lo que yo quería, fue como, esto me ayuda a decir, ok, tengo que ordenar todo esto. Yo empecé en LinkedIn y sí, publicar es un trabajo también. Llevo 3 años, los 2 primeros años me estaba dando golpes también de viendo cómo era la cuestión. Yo ya quería conseguir un director de operaciones el año pasado. Creo que ahora, viendo desde la distancia, te diría que no era el timing para eso, porque todavía estaba consolidando mis responsables de área que acababa de montar. Y ahora sí lo veo más claro, que espero que pueda pasar De hecho, se lo dije a mi equipo antes de venir aquí a hablar contigo, que ese es mi objetivo del año, y les dije, el año pasado también lo era, ustedes lo saben, y no lo conseguí. Y les quiero tratar de decir que a mí también me pasan cosas que me planteo y no las consigo necesariamente. Entonces, ahora que desde hace como 6 meses, ya el último año empezó a despegar LinkedIn. Y traté de verlo en vez de decir, cuando llegue a esta cantidad, eso de hecho lo he hablado con mi psicóloga, o sea, voy poco a poco y voy viendo qué se me va planteando. Y ahora que no me paran de llegar propuestas de empresas que quieren que les dé taller de LinkedIn, de storytelling, de networking, ahora digo, bueno, es que el tiempo se me está achicando y cada vez lo estoy viendo más. Entonces digo, ok, pues ahora es el momento de empezar a dirigirnos a buscar ese director o directora, que no es fácil porque es una posición que a mí me va a costar además soltar el control. Así que a medida que yo iba llenando mi vaso, ya aprendí de la experiencia anterior, en la que me tomó 2 años verme, ahora dije, ok, no me quiero creer superwoman, porque eso también nos pasa a todos, a las mujeres también nos enseñan esto de que podemos con todo, y aprendí que no puedo con todo, y que tengo que aprender a sostenerme y apoyarme en personas y, como hablaba con Lucas, con mi esposo, permitir que otros se equivoquen. Porque es muy duro si tú ahora mismo te conviertes en un cliente mío, lo paso a mi equipo, y mi equipo se va a equivocar porque es humano, y yo no puedo pretender que no se equivoquen. Pero duele, porque es como, wow, me costó un montón que Raúl sea cliente y ahora tenemos este error y bregar con eso a mí me cuesta mucho y tengo que aceptar que nos vamos a equivocar y yo también. Eso a mí me cuesta. Sí, oye, y te entiendo y lo que percibo también de lo que me estás diciendo es que tienes como un equipo de feedback, ¿no? Psicólogo, Tengo, tienes psicólogo, yo sé que tú estás en grupos de mentoría, sí. yo sé que presumo que también, y lo haces porque lo hicimos juntos una vez, que te das cafés con personas casualmente. Yo creo que en parte de eso también es el tú buscar ese tipo de reacción y de consejos
de personas externas para tratar de mitigar Total. esos cantazos, ¿no? Porque yo creo que cuando tú dices burnout, específicamente, o sea, físicamente es que no estabas durmiendo, no te estaba dando tiempo, presumo, No para, podía, o sea, para llegar a los me doy clientes. cuenta ahora. Me doy cuenta ahora que trabajaba de sol a sol, sin orden, y terminabas el día diciendo qué hice. No sé qué hice. Sé que estuve todo el día trabajando, pero ni siquiera sé qué hice porque ni siquiera había orden, porque yo tenía que estar encargándome de un montón de cosas a pesar de que tenía personas, porque no tenía la estructura armada. Porque es muy lindo pensar, yo monto una empresa y ya tengo mis responsables de área. No tienes dinero para eso cuando estás empezando. Entonces tú la vas resolviendo como puedes. Y cuando los clientes llegan, yo no te iba a decir, Raúl, no te puedo atender ahora. O sea, en ese momento era como, ok, resolvamos, veamos, sí. Y claro, salía a buscar a gente, me salía bien, me salía mal. Yo también tenía mucho desorden para hacer las cosas. Entonces dije, no. Yo necesito esto ordenarlo, pero me tomó un tiempo largo. A lo que decías de mentores y psicólogos, una amiguita mía una vez me dijo una frase que no se me olvida más. Me dijo, todas las personas y sobre todo los dueños de negocio necesitamos 3 cosas: un mentor, un coach y un psicólogo. Y ahí empecé a buscarlo. Yo psicóloga ya tenía, aunque he ido cambiando. Hace 1 año y medio que estoy con una espectacular, que me ha cambiado muchísimo la vida. Y ahí empecé a tratar de conseguir mentoras. Conocí a Graciela Eleta gracias a algunas actividades de networking y se ha convertido, primero es mi amiga más que mentora, pero sé que puedo acudir a ella como mentora. Nari Marchand también la conocí a través de LinkedIn, es mi amiga primero, pero sé que puede ser una mentora en lo que yo necesite desde mi vida hasta algo más de negocios. Y me conseguí no sé si llamarla coach, pero podemos llamarla coach, que se llama Mavi, la conseguí a través de LinkedIn. Es que a mí LinkedIn me ha dado tantas cosas. Y se encarga de trabajar con empresas de marketing digital. Y yo necesitaba eso, una persona que a veces me lleve con preguntas y a veces una persona que me diga, haz esto, y también terapia, ¿verdad? Psicológica. Creo que eso lo necesitamos todos en algún momento de nuestra vida. No puedo estar más de acuerdo contigo. Por eso a veces me da hasta miedo cuando tengo que tener estas conversaciones con mi esposa porque no la quiero vacorar. Y yo creo, y en tu caso, que tú trabajas, tu socio es también tu pareja, ¿cómo ustedes manejan porque para mí eso tiene que traer más problemas de lo que, ¿verdad? De beneficios, porque obviamente es difícil separar el negocio, que es el bebé de ustedes, de la relación. ¿Cómo ustedes manejan esa situación? Bueno, no deja de ser un challenge, no te voy a decir. O sea, ayer hablaba también con otros empresarios que también son con sus parejas los dueños del negocio, que hemos tratado de separar espacios y eso también se lo debo a Celina de Jefas y Jevas, que también está con su esposo, ¿verdad?, su pareja en su negocio, y me dijo, las conversaciones de trabajo importantes las tienes que tener fuera de casa. Y yo dije, wow, son esas cosas que te digo, estás en el huracán y no te das cuenta. Y es como, wow, sí, es obvio, pero si ella no me lo llega a decir, no me parecía tan obvio. Y eso es lo que empezamos a hacer. No es obvio para nada. De hecho, yo pensaría que la mayoría de la gente la tiene en la casa. Sí, bueno, y no te voy a decir que ahora no tenemos ninguna conversación de trabajo que no sea en la casa, pero quizás las que son más importantes, que pueden llegar a generar una diferencias de opinión o lo que sea. De hecho, esto también sirve para el ámbito personal, incluso si tienes que resolver un problema con tu esposa. ¿Por qué no nos vamos a un lugar afuera? No solo para que no se quede el vibe en la casa, sino porque es distinto cuando estás en un café, hay más gente afuera, tratas de mantener más la calma si hay algo que te molesta, porque todos somos humanos. Así que, bueno, yo siempre digo que el Mall of San Juan es mi oficina, que es una broma, porque luego la gente viene y me dice, yo no sabía que aquí había oficinas. Y yo, no, me refiero a que este café donde nos estamos sentando es mi oficina, es una metáfora. Y me reúno ahí con Lucas y tratamos de no hablar. Ayer vacilábamos con eso, con estos empresarios que te decía, a veces estoy viendo Netflix y estoy pensando, Lucas habrá llamado a fulano que teníamos que hacer y tengo ganas de preguntárselo, pues que ahora estamos viendo Netflix, ahora no puedo. Bueno, sigamos, enfócate, Lara, mira la serie. Y seguro que a él le pasa lo mismo, porque es como tratar de respetar espacios. Ayer los empresarios decían, Manuel decía, por lo menos en casa no es que no vamos a hablar alguna vez, porque es como que inevitable, pero no en el cuarto. Y en el cuarto sí que nosotros no lo hacemos, es como que de trabajo aquí no se habla, estamos viendo Netflix, lo que sea. Qué gracioso, porque me hace demasiado sentido. Y hay veces que yo mismo, nosotros ni siquiera, por lo menos en mi caso, mi esposa no es que es mi socia, pero es quien ve cuando estoy abacorado, frustrado, y a veces cuando me pregunta, pues entonces yo tengo que soltarlo. Claro. Entonces hay temas que yo sé que la abacoro a veces y yo mismo digo, mira, no te quiero abacorar con esto. Yo necesito encontrarme con un café con X persona o
o necesito consultar esto con alguien que sepa más del tema que yo. Y yo creo que eso es saludable para la pareja, porque tú no quieres que tu pareja también sienta la ansiedad que uno tiene, porque para colmo, y esto, Séneca tiene una cita de eso, que uno sufre más en la imaginación que en la realidad. Todo la ansiedad nace de tú estar juzgando constantemente algo que no ha ocurrido. Ganas de futuro. Ganas del futuro. Entonces, si tú estás constantemente hablando con tu pareja de algo que no ha ocurrido y tú estás molesto de lo que puede no ocurrir o ocurrir, pero no ha ocurrido todavía, la persona no puede resolver nada porque todo sigue siendo, ¿verdad? Algo que te estás imaginando tú y te está evaporando tú. Entonces, ese discernimiento entre tú poder decir, mira, hoy no vamos a hablar de esto es para mañana o esto es un tema de empresa, yo creo que es un consejo bien sabio para alguien que está laborando con la pareja. Sí, y tratar de buscar esos momentos y saber que vas a tener ese espacio, porque creo que la ansiedad también se genera de no sé cuándo voy a poder hablar con ella de esto o Lucas conmigo. Y saber que tienes esos espacios para eso. Mi psicóloga en eso me ha ayudado mucho, porque bueno, por parte de mi perfil creo que nos pasa a muchos, pero el mío es de tratar ella siempre me dice, tú estás tratando de tapar todos los agujeros y tratar de controlar todo. Y entonces ya hay muchas veces que no saco temas de conversación porque he aprendido a trabajarme conmigo misma, a decir lo que me dice mi psicóloga, el partido de hoy. Porque yo puedo estar preocupada que mañana me va a renunciar, y no es que no planifique, viva en peaches and cream, pero es como, quizás yo pienso que si tú trabajas conmigo vas a renunciar, y me ha pasado más de una vez, y a veces no ha pasado, ha sido todo mi imaginación, mis feelings, y me voy mucho a eso. También me lo dice Mavi, mi coach, facts and feelings. Y a veces me hago una listita de cuántas cosas son facts y cuántas son feelings. Porque a veces son todo feeling. Y los feelings pueden estar involucrados por un montón de factores, las mujeres, la cuestión cíclica hormonal, has tenido un mal día, pues todos tenemos malos días, y tratar de estar en el partido de hoy. Entonces me lo repito mucho. ¿Cuál es el partido de hoy y qué puedo resolver yo hoy? Yo me voy a llevar esa Llévatela, es que mi psicóloga es la mejor. Partido hoy. Baby, te digo, no vuelvo a decirte nada hasta que yo me cuestione cuál es el partido hoy. Me pasas la comisión, baby, luego. Te quería mencionar, ¿te gusta el deporte, de casualidad? Jugaba tenis, sí, me gusta. Esta pregunta me gusta hacerla a los que son dueños de empresa. El tema del liderazgo y cómo tú manejas recursos es sumamente complejo. Yo sé que tú y yo hemos hablado de este tema fuera de cámara y cómo esos son, ¿verdad? De las enseñanzas grandes que te has llevado en tu transición a convertirte empresaria, sacándote de cabeza ser catedrática. En el caso de tú mirándote a ti como líder, si tú tienes alguna inspiración o alguna figura que sea coach de deportes o quizás una empresaria o empresario que tú admires y quieras simular ese estilo de liderazgo, y qué tipo de liderazgo demuestra que te gusta de la persona. Pues no sabría, ahora me agarraste de chévere. O sea, yo me he leído muchos libros de tenis, que eso es un deporte bien individual, aunque tienes un team detrás. Aunque yo jugaba en dobles, no jugaba sencillo, no me daba la vida ni los pulmones para eso. Pero me gusta el liderazgo empático y no sé, yo creo que aquí en Puerto Rico hay diferentes empresarios que me han podido inspirar y que lo he escuchado a través de tu podcast o a través de otros podcasts puertorriqueños. Por ejemplo, me gusta mucho escuchar a Alessandra Correa cuando habla. Así que me gusta ese tipo de liderazgo. Y yo no sé, no te diría que tengo una figura específica, por lo menos no se me viene ahora, pero sí voy agarrando de cada uno lo que me gusta y he aprendido mi liderazgo ha cambiado muchísimo en todo este tiempo. He tratado de conocerme a mí. ¿Cómo ha cambiado entonces? Si puede ser. Ha cambiado, bueno, primero que le he puesto orden a las cosas, eso para empezar. Otra cosa que he aprendido, porque no dejo de ser la misma persona en mi vida privada que en el negocio, es que soy una persona de blancos o negros. Entonces, claro, irte a los blancos o negros, a los extremos, no es bueno. Entonces me tengo que ir al gris. Y entonces yo me doy cuenta que cuando tengo un mal día, digo, hoy no puedo tomar una decisión de lo que sea que me esté en la cabeza, o es como, no voy a pensar en esto hoy porque sé que tengo un mal día y estoy en blancos y negros. Necesito dormir y mañana pienso en esto, o necesito darme el espacio porque sé que lo voy a ver con más claridad. Eso antes no lo hacía. Antes era, resolvamos ahora, ya, porque quiero que se resuelva ya por ansiedad.
Ahora es como, no, esto necesita unos días para que yo lo dijera y sé que lo voy a ver con otra perspectiva. Y cuesta un montón, no es que no cuesta. Tratar de no ser tan... Bueno, es que eso parte es rigidez, ¿no? Lo de los blancos y negros, que viene por mi historia de vida. Tratar de irme a los grises, de estar más tranquila del partido de hoy. Todo eso he aprendido a hacerlo. He aprendido a tratar de no acelerarme tanto, que soy acelerada por definición, y a entender que las cosas toman tiempo. Para lo mismo que te dije, para no resolver todo esto ya, hay cosas que cuando quieres crecer algo, y más con la inmediatez con la que vivimos en la sociedad, que nos pasa a todos, las cosas toman tiempo. Tu director de operaciones o directora va a llegar, Lara, pero las cosas toman tiempo. Eso también lo he aprendido. Y una cosa que he aprendido es hago muchos feedbacks, que me hagan feedback mi equipo a mí. Y eso me ha dado una perspectiva muy buena de cómo me están viendo, que yo no me doy cuenta. Y eso... Por eso suena horrible. En el sentido de... oye, la idea siempre suena genial. Yo voy a recibir feedback del equipo. Sí. Eso suena perfecto en idea. Yo me estoy poniendo en tu posición de momento y de momento te llega un feedback negativo de alguien del equipo y cómo tú... Bueno, te pongo ejemplos. Me han dicho... Una vez una persona me dijo, Lara, mira, a mí me gustaría que cuando renuncie una persona, como que no te pongas tan nerviosa y mantengas la calma. Y uno tiene que aprender a mirarse, ¿no? Y estar abierto a eso. Y yo sabía que era verdad lo que ella me estaba diciendo, pero no sabía que ella lo estaba viendo así. Yo pensé que no se me notaba tanto quizás mi nerviosismo. Y fue como, wow, Lucía, gracias. Es verdad. Entonces cuando me siguen pasando estas cosas la próxima vez, digo, y aprendí mucho, sí, lo mejoré un montón, gracias a que me lo han dicho. Otro me dijo una vez, Micaela, mira, como tú ya hablas ahora solo con las responsables y no estás tanto con el equipo, sería bueno también que no aparezcas solo para cuando hay malas noticias, sino que también para las buenas las escribas tú. Y yo, perfecto, lo tomo. Y empecé a hacerlo también. Así que, y otra chica me dijo, Lara, mira, al principio yo sentía, son parte de gente que está en mi equipo hoy, que me llevabas como que bien al palo ahí al principio, como que yo quizás sentía un poquito de ansiedad. Y ahí yo le dije, fíjate, Maggie, le digo, me hice el DISC, el famoso DISC este, que me encantan todas esas pruebas, soy una friki de eso. Y yo salí cumplimiento. Y yo le decía, es que para mí el cumplimiento es bien importante. Y quiero que sepas que eso que tú sentiste de esa forma, no te lo estoy justificando, te estoy escuchando, le dije. Pero para mí fue la base de nuestra confianza hoy. Porque yo hoy ya confío plenamente en vos, tanto que es que a mí no me tienes que dar explicaciones de nada, de nada. Es como, listo, entendido, porque yo confío en ti. Ahora, me lo tomo de todos modos, solo te lo quise contar desde mi lado, pero tomo de todos modos como para a lo mejor bajarle un poquito dos, o transmitir esto que te estoy diciendo ahora, que no lo sabía porque no me había hecho el disc y todo eso en aquel momento, transmitírselo a una próxima persona cuando venga. Así que el feedback para mí... No, o sea, te va a tocar, porque el feedback siempre toca, pero es como mirarte y decir, sí, tienen razón. Y esto es lo que yo quiero escuchar para ser, como dice John Micael Colón, ¿no? Un poco mejor cada día. Y cuando la gente te habla o te mira por el contenido que estás haciendo en LinkedIn o las charlas que has dado, presumo que mucha gente quizás se acerca donde ti y te dice, me encantaría hacer lo que estás haciendo, o sea, hablar en público, o sea, lanzar una empresa, pero es que no me atrevo, tengo miedo. Presumo que te llegue ese tipo de mensaje. ¿Cómo tú le aconsejas a ellos que reaccionen o que tomen El otro día estuvimos decisiones? en lo de Mentesin, no sé si tú llegaste a ir al No pude ir, evento. ese no pude ir. Y una chica me escribió al día siguiente para decirme que ella había aprendido en ese evento que tenía que atreverse. Lo mismo que me decía mi papá, no tengas miedo a nada. Y que ella hacía tiempo que me quería escribir para conocerme o como para saber. Y me pedía un consejo y me decía... Y aparte aprovecho para decirte que, no sé, me gustaría irme a España a estudiar y qué tengo que hacer. Que va un poco, da igual si es ser empresario, irte a estudiar a España, no importa. Y me acuerdo que le contesté y le dije, mira, te voy a dar un consejo que me dio un profesor de historia cuando yo estaba en la universidad. Me dijo, con la edad que tienes tiempo hasta para equivocarte. Le dije, yo no soy quien para decirte si tienes que irte a España o no. Le dije, planifícate financieramente, ¿no? Y le dije, pero a mí me cuesta mucho quedarme con los what if. Y hago lo que también me enseñaron de, ¿esto es algo que tú quieres? Sí, perfecto. Esto viene con malestar incluido. No va a ser todo peaches and cream. Fastidiate con el malestar porque esto es lo que tú quieres. Pues perfecto. Yo se lo dije a él y le digo, me cuentas, vayas a España o no, me cuentas luego tus aventuras. Y yo a la gente trato de darle un poco lo que me sirve a mí, lo que pasa es que uno no es nadie para decirle al otro lo que tiene que hacer con su mochila, con sus situaciones, con sus historias.
Se me acercan muchos que lo que me gusta es que me dicen muchas veces, Lara, es que tú hablas igual que escribe. Y yo, claro, si es que lo escribo yo. Y me muestro tal cual soy. Porque eso es lo importante de la marca personal en LinkedIn o fuera de LinkedIn, que seas la misma persona. Y que no haya algo que haga ruido, porque te muestres quizás súper proper aquí y aquí luego seas de otra forma, o viceversa, no importa. Esto es lo que recibo de la gente. Y sí recibo personas que quieren aprender a trabajar sus marcas personales y ver cómo escribir. He tenido personas que se me han acercado para darles mentoría de hablar en público. Y a todo el que pueda, ¿verdad? Trabajar con él o con ella, yo con todo gusto, a mí eso me encanta enseñar. A mí me encanta cómo lo dices porque otro pensamiento filosófico es que uno tiene que escoger su sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces, si tú escoges y estás consciente de que esa decisión viene con malestar, como fue la frase que usaste, que va alineada con ese pensamiento, pues te vas preparando a hacer algo que sí te va a dar algún tipo de retorno, sea satisfacción, sea propósito, pero estás probando a ti mismo, a ti misma que lo puedes hacer. Ujú. Y yo creo que, por lo menos en lo que es el tema de hablar en público, que eso es algo que asusta a la gran mayoría de las personas, eso es tan sencillo como tú montarte en esa tarima esa primera vez y aunque no te vaya súper bien, volver a tratar de hacerlo. Exacto. Y yo te comparto esto porque recientemente hice mi primer episodio acá, haciendo yo directamente dando a la cámara, reaccionando a un tipo de noticias. Ujú, Y el primero que hice lo odié. ujú. Y pero me acordé inmediatamente, caramba, así esto me pasó lo mismo la primera vez que tuve un invitado para el podcast. Ajá, exacto. Es la primera vez que di una charla en público, es lo mismo. Ujú, Pero uno, cuando se empieza a acostumbrar a mangar o dominar un mm, tipo de actividad, es bien fácil no hacer más nada y quedarte ahí. ujú. Pero que yo creo que dentro del parte del crecimiento es tu poder, como tú dices, aceptar ese malestar, como decía tu papá. Ahora veo mis primeros posts en LinkedIn y hago papelón. Claro, pero en aquel momento era como, qué bien me quedó este post. Sí, 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 Pero esto es sí. lo mismo, como cuando echaste un novio cuando eras chico y dices, guay. Pero en aquel momento era lo que tú querías, bueno, pero y seguiste por ahí, luego encontraste algo mejor. Y Exacto. ahora mis posts, seguramente cuando los vea dentro de 2 o 3 años, haré como, pero seguiremos evolucionando y es parte de... Y hablemos de tu storytelling. Yo creo que tu storytelling ya ha creado su propia esquina, su propio estilo, su propio sabor, donde en una plataforma que es LinkedIn, que es una Ujú, plataforma que tendía a ser bien corporativa, bien, digamos, dry, como se dice en inglés, como bien seca, ujú, bien seria, ujú, tú has podido incorporar historias personales, tú compartes fotos de tiempos del pasado que van bien arraigadas a tu personalidad y tu emoción. Ahí tú has compartido lo que mencionamos de cuando tu papá se fue a la tierra. ujú, Has hablado de errores que has hecho en la ujú. plataforma, abriendo el espacio a la vulnerabilidad. ¿Qué tú crees que tú viste o cómo fue la decisión de tú tomar ese paso a ser tan abierta en esa plataforma de hablar de estos temas? Y si tú crees que ese es el error que hace el resto de la población que solamente pone los mejores momentos en la plataforma, que es lo que Ujú, yo siempre veía. La plataforma, mis notificaciones eran, esta persona lo promovieron, esta persona ujú, dio esta charla espectacular en tal sitio, o esta ujú, persona, nada, como que celebrando un ujú. momento en el tiempo, pero no a lo que tú lo has convertido. Bueno, antes me preguntaste esto y aunque no la conozco como empresaria, sí que admiro mucho a Brené Brown y el tema de la vulnerabilidad. Y para ella, para mí sí ha sido mucha inspiración de cómo yo doy las charlas. Porque ella cuando está hablando te hace una historia, tú no sabes cómo llegaste a dónde, pero te fuiste ahí con un montón de información y no te aburriste en ningún momento. Y cuando tú la estás escuchando a ella o a cualquier otro ser humano que te está compartiendo algo vulnerable, tú conectas. Porque todos tenemos batallas que estamos librando, ¿verdad? Y que no conocemos. Cuando tú conectas con las personas, para mí la magia sucede, pero no solo en el mundo del negocio, sino en el mundo personal también. Yo tomo esos cafés con muchas personas y siempre les pregunto por su historia, con esa cronología histórica que a mí tanto me gusta, pero los escucho. Y aprendo tanto de otras personas
Y ellos yo creo que, espero que alguien pueda aprender, con que toques una persona y puedan aprender algo de ti ya es suficiente. So, yo sabía que, y lo veía en otras marcas personales, no hay muchas que hacen esto, y hay personas que me han dicho, Lara, eso que haces tú aquí nadie lo hace en Puerto Rico. Digo, no, nadie lo hace en Puerto Rico hoy, quizás, igual Puerto Rico es muy grande y puede ser que sí haya más personas, pero ojalá empiecen a hacerlo más, porque yo puedo ser jefa suprema de mi empresa, me casé, estoy casada, tengo un perro estupendo, los que tengan hijos. Pero la vida no es peaches and cream de nadie, porque todos tenemos esa batalla detrás. Cuando tú te sientas y escuchas a las personas cuando se sientan conmigo a tomar café se sienten tan en confianza porque ya sienten que me conocen, que me cuentan historias personales que dices, wow. Y yo tengo mi oído puesto para escucharte y para aprender, porque soy una learner y creo que aprendes de todos. Y yo no creo que hay nada más fantástico con eso, porque yo siempre digo que el que no es cliente es conector. Pero yo no quedo con la gente para decir, hey, ¿quieres algo, un taller de LinkedIn o social media o no? Y de hecho, para personas que se han sentado conmigo, tengo ese post que hacerlo, todavía no lo he hecho, que me dicen, Lara, yo pensé que cuando tú te ibas a sentar conmigo, cuando me escribiste te dije que sí, pero fue así con las muelas de atrás y pensé que me ibas a dar un pitch de ventas. Me dice, y me voy contento o contenta. Porque no hemos hablado, o sea, te voy a contar lo que hago, porque es parte de mí, pero no es como que tú sientes que yo te estoy queriendo. No es la razón por la cual se sentaron. No, estamos para conectar. Conectar por el placer de conectar. Y después que pase lo que tenga que pasar. Sea un cliente, sea un empleado o sea una amistad. Que de vez en cuando te llamo para decirte, Raúl, me peleé con Lucas, ¿me das el oído para llorar? Y esa curiosidad de querer sentarte con las personas así de ti, ¿verdad? Porque tú lo planificas, tú buscas a la persona, la invitas al café. ¿Eso alguien te enseñó o eso nació de ti, de tu personalidad, de tu curiosidad? No, no me lo enseñó nadie, pero me nace de mi curiosidad. Soy muy curiosa. Humanidades, saber historia, la historia, ¿verdad? Todo storytelling al final se termina relacionando. Pero no, o sea, también quería abrirme un poco de camino y también tengo que contarlo, que conseguir amistades cuando eres extranjera en un país toma más Claro. tiempo. Y aunque yo llevo muchos años aquí, una amiga también me dio un consejo una vez y me dijo, llévate a las personas al uno a uno. Eso sí me lo dijo alguien, pero me lo dijo desde un punto de vista de la amistad. Y fue como que yo quería conseguir esas amistades que sirvan sí para tomar un trago un día y hablar cosas superficiales, pero también esas otras que cuando tienes un problema de verdad, tú quieres poder hablar con alguien. Y aunque los vas a contar con los dedos de una mano, estén ahí. Y LinkedIn también en parte me ha dado eso. No fue mi objetivo por el que yo fui a LinkedIn a decir, déjame buscar amistades, pero sí quizás de ese consejo en la vida personal me sirvió aquí y me lo llevé y me encanta conocer gente. O sea, creo que tienes tanto para aprender y hay personas que, lo dije en LinkedIn y lo vuelvo a decir aquí, que en una primera impresión me he dicho, no me han caído tan bien quizás. Y ahí digo, si me caes mal, a propósito te llevo más a un café. Claro, la gente se piensa que los quiero llevar al café porque me cayeron mal. Lo pensé cuando lo vi, yo dije, No. ella acaba de... Espérate, yo me di un café con ella, a lo mejor. Muchas las pensé, me dice, espero no haber sido esa persona. Yo no, de eso me pasa con muy pocas. Sí, sí, Pero sí. cuando me siento incómoda o Pero algo está así, genial el pensador. El post para mí fue como que esa primera línea fue un Sí. gancho para... Yo tengo que seguir leyendo claro, qué cuando una caramba persona pasó. me cae mal, la llevo a tomar un Le doy un café o un café. drink. Y es Bam. como, what? What? ¿Qué Why? pasó aquí? ¿Por qué haces eso? So, háblanos un poco de la destreza del storytelling. Acabamos de dar un ejemplo de ese gancho que tú hiciste. ¿Qué tú tratas de comunicar siempre? Sea presentación, sea un post, sea un escrito para un cliente, que son elementos cruciales para un buen storytelling y donde tú crees que la gente se cae. Como que donde tú crees que la gente, they missed the boat en ese sentido. Bueno, el storytelling es como contarte un cuento. A todos nos gustan las historias y me tienes que mantener enfocada con una sola cosa. Tienes que tener un gancho específico que suceda esto, que me den ganas de leer más. Entonces tiene que ser algo disruptivo, irónico, a veces fuerte incluso, a veces rígido, todo, nada, aunque quizás no sea tu pensamiento. Y es cómo llevas a la persona dentro de ese gancho con un problema, cómo lo resolviste y con un call to action. Esta es la teoría, suena muy fácil y muy simple. Pero el error más grande que yo veo y que yo he cometido también es que cuando hacemos post es un post, una idea. Y muchas veces empiezas hablando de esto, luego hablas de lo otro, de lo otro, de lo otro. No, una idea. ¿Qué tú quieres decir con esto de la gente te cae mal? ¿A dónde quieres ir con eso? Bueno, O sea, simplificar el escrito a que comuniques una sola idea. una sola idea, porque yo, por ejemplo, ahora estoy aquí contigo en este podcast y ya nos vamos a hacer una foto seguro cuando salgamos de acá y yo desde ese post puedo contar un montón de cosas.
puedo contar cómo nos conocimos, pero va a ser solo una idea, cómo yo conocí a Raúl. O a lo mejor voy a contar cómo llegamos a estar en este podcast juntos, pero va a ser una idea y lo voy a enfocar desde ahí solo y no desde contarte un montón de cosas en el que pierdo el interés. ¿Y cuál es el objetivo de ese post? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero que me comentes? ¿Quiero exposición? ¿Quiero que otra persona me invite a un podcast porque está viendo que tengo exposición? ¿O simplemente quiero darte exposición yo a ti o tú a mí? No lo sé. Lo pensaré luego el post, que coming soon. Pero una idea. Yo a veces también me iba por los cerros de Úbeda y contaba 800 cosas y era, ajá, what's the point? ¿Por qué estás hablando de esto? Y muchas veces todavía cuando escribo me tengo que decir, Lara, espérate, ¿cuál es el punto del post? 1, no 800, 1. Ese es el error que más veo. Ahora que dices eso, estoy cuestionando si mi último post de LinkedIn probablemente fracasé en eso, porque creo que probablemente no fue una idea. Se me estoy llevando esa asignación. A mí me gusta lo que dices el gancho. Al final, cuando tú mencionas el call to action, yo he visto que has mantenido como un call to action consistente de un tiempo para acá, siempre, Sí. donde básicamente le recuerda a las personas el servicio que tú das. Y eso lo encontré particular porque no se ve. No, lo encontré bastante innovador dentro del espacio. Eso es algo que salió de ti y si te ha funcionado como estrategia, o si te han escrito por esa estrategia. Me han escrito más desde que han visto eso, varias personas me lo mencionaron, lo había visto en otros perfiles de otros países que tenían quizás algo puesto abajo. Quizás no tanto así como lo... Bueno, sí, algunos perfiles tienen. Quizás lo tenían más cortito. Yo traté de pensarlo un poquito creativo y que te lleve cortito. Las ideas, frases cortas también son importantes. A la gente no le... Puedes tener una idea estupendísima y puede ser solo un post, una idea, pero es un choclo así de largo y nadie te quiere leer porque ni siquiera el post respira. Tienes que las líneas respiren. Exacto, tienes que dejar también que las líneas respiren y que te den ganas de seguir leyendo y que te mantenga esa curiosidad. En los call to action también me refería a cuando haces una pregunta al final de ese post para que la gente interactúe contigo. A veces no lo pongo porque a veces no tengo nada que decir de qué opinas sobre esto, pero a veces en el post que estábamos hablando de cuando alguien me cae mal, harías algo así y entonces la gente se anima a comentar de wow, yo no me lo había visto así o yo no me atrevería o yo... Y esa es la idea también de ese call to action, no solo del cómprame quizás en algún momento, pues yo no hago mucho post de si necesitas mis servicios, tal cosa, no, te lo dejo ahí como para que recuerdes que soy la chica de LinkedIn y que yo lo que quise lograr en este último año, que es lo que hice enfocado, porque ya te digo que llevo 3 años y los 2 primeros fueron como viendo what's going on, es que lo que yo quiero que pienses es Lara LinkedIn. Si pienso en LinkedIn, pienso en Puerto Rico. Eso es lo que quiero lograr en la mente de las personas y eso es lo que estoy logrando al final del día. Hay muchas empresas de marketing digital y me recuerdan cuando yo lo veo en el body language de la gente cuando me presento, soy jefa suprema en mi empresa y ahora estoy diciendo, trabajamos copywriting de marcas personales en LinkedIn, talleres para empresas y la gente hace y les interesa. Ya empresas que hacen lo que yo hago hay muchas, mejores y peores, pero hay muchas. Entonces, ¿cómo buscas esa diferenciación dentro de ti y que te mueva el piso? Y tú lo miras como 2 negocios separados en el sentido de Lara, la conferencista educadora, y Lara, la cofundadora de Gali Digital, o lo miras como todo un mismo producto o servicio. Yo quería seguir un poco mi pasión de enseñar de la universidad y ahí quise buscar algo para mí, algo que fuese para mí, que me gustase a mí, que me moviese el piso a mí, que me brillaran los ojos cuando hablara de eso. Al final del día volvemos, igual que no somos compartimentos estancos para lo personal y lo profesional, si yo puedo redirigir negocio a Gali Digital, que es de Lucas y Lara, pues estupendo. Y eso es parte de lo que está sucediendo. Yo doy talleres de LinkedIn, pero lo hago por mi pasión de enseñar, de estar en ese salón de clases que ahora es una empresa, o enseñar esas mentorías 1 a 1, no hago muchas, pero hago algunas, las disfruto mucho. Y eso redirige negocio, porque a veces yo estoy dando una mentoría o un taller en una empresa y la empresa me dice que necesita social media, entonces yo redirijo el negocio ahí. Todo eso me tomó tiempo pensarlo, pero no fue el motivo de yo me voy a hacer LinkedIn para redirigir negocio a Gali, no. La idea era, ¿qué quiero hacer yo al final del día con mi vida? Que me guste. ¿Me gusta hacer las operaciones de mi negocio? Sí, me gustan. Pero ¿cuál es mi misión? Enseñar. Me tomó meses. Y también tuve mis mentores de LinkedIn para decir qué yo quiero, cómo redirijo. La gente me ha empezado a reconocer por el storytelling y nunca fue un objetivo mío. Nunca. De hecho, mi primer post de LinkedIn en diciembre del 2021, si no me equivoco, dije, tengo muchas historias para contar. ¡Qué loco! Pero yo nunca pensé que iba a ser luego reconocida por el storytelling. Entonces es por eso que a veces esas cajas rígidas de quiero esto y esto que hablábamos antes, luego la vida te va diciendo
Y yo digo, storytelling me gusta, sí, pues estupendo. Pues lo voy a poner dentro de mis 3 temas principales por los que quiero que me reconozcan. Pero sobre todo quiero que me reconozcan por LinkedIn. Y se redirige a negocio, pero no era el objetivo. O sea, que lo miras más como tu propósito a nivel de tu misión, ¿no? Sí. O cuando si nosotros fuésemos a ver lo que es el mapa de la filosofía japonesa El del Ikigai. Ikigai, Ajá, como exacto. Ikigai, entonces esa parte quizás no es que sea tu producto principal, pero está alineada a lo que te llama un poco más a nivel de pasión, interés, lo que eres buena. Exacto, hice todo ese ejercicio del Ikigai, me hice el Gallup, me hice el DISC, vi que, por ejemplo, mi principal fortaleza del Clifton Strengths de Gallup es Learn. So, yo quiero aprender todo el tiempo y tiene mucho sentido con lo que yo hacía de enseñar. Yo creo que para enseñar tienes que tener mucha pasión por aprender también. Así que fui buscando como que todas esas fortalezas mías. Yo ya sabía que me gustaba enseñar, pero jamás tampoco pensé que me iba a terminar dedicando a enseñar LinkedIn para empresas. Y ahora de hoy es LinkedIn y también es storytelling, es networking, pero maybe en 10 años es, no sé, no creo, pero inteligencia artificial o aunque eso ya está aquí. Pero puedo cambiar el tema. El punto es estar enseñando. Antes historia de España, ahora LinkedIn, in the future who knows. Pero sí vamos con una misión de vida. Me encanta. Para alguien que te gusta aprender tanto, ¿tienes algún libro favorito o 3 libros recientes que has leído que quieres recomendar a las personas que están escuchando? No lo he terminado aún, pero estoy con la cabeza, hacía tiempo que no me enganchaba tanto con un libro como el de Sapiens. Ah, mi hija, ese... Sí, está Estoy, aparte para una historiadora como yo, además, ese es mi estoy libro como, favorito, sí. ¿ah, sí? Sí, 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 sí. Y ese libro lo leí hasta con mi hijo. O sea, nosotros, por lo menos los primeros 2 capítulos que son los más que te hacen repensar Ujú, totalmente todo lo que tú y yo estamos viviendo, porque sí. ahí te están diciendo que nada de lo que el mundo tiene hecho Ujú. existe sin que nosotros de forma cooperativa creemos Las ficciones, las ficciones. el dinero. O sea, porque entonces él lo que dice es, tú quieras creer en el tigre o no, aunque no creas que el tigre es real, el tigre te puede comer. Eso, objetivamente el tigre Fact. existe, en fact. No Pero- feeling. no feeling, pero entonces es que el dinero, las naciones, Ujú, eso mismo. la Y mi religión. cabeza hizo... Sí, sí. Hasta sí, yo le sí, empecé a sí. leer párrafos a Lucas porque era como un... A mí me voló la cabeza también y te hace cuestionar muchas cosas. Y ahí es que yo creo que yo conecté mucho. Si tú miras la charla esa que dice Chacucha, Ajá. que el poder de la narrativa para mí es influenciado para mí del mensaje de ese libro. Es que cuando te escuché me hiciste acordar a Yuval y te lo puse en el post-it, de hecho, te puse fuiste Sapiens. tú, yo Sí, lo vi. fui yo, Es que no fui yo, sabe el nombre. Yo fui dije, yo. a lo mejor alguien pensó que me lo robé. No, pensé que lo habías leído Sí, y que, o sí, que sí, te había sí. inspirado, pero a lo mejor dije, bueno, a lo mejor lo pensó Raúl y no se leyó a este Yuval, pero fui yo que lo puse. Pues porque yo creo que, y me lo llevo ahora un poco, y esto estamos así conversando entre amigos. ¿Sí? Ujú, Si yo hablo, por ejemplo, yo llegué ahora a lo que es mi etapa de querer educar de finanzas, no queriendo quizás hacerlo desde el inicio, porque no era la cara perfecta del modelo de alguien que tenía sus ujú, finanzas al día, porque yo tuve mis contratiempos financieros. sí. Eh, Entendiendo que en cualquier charla que yo dé, y Ujú, esto a las empresas que he colaborado como First Bank o Walmart, ujú, no puedes hablar de dinero sin hablar de la narrativa, porque todo lo que tú estás teniendo problemas sobre tus decisiones, sobre cómo tú evalúas cómo mejorar tus hábitos, no empieza simplemente diciéndote lo que tienes que hacer, porque si yo te digo lo que tienes que hacer y eso no es suficientemente motivador, tú vas a seguir haciendo lo que te da la gana. Entonces, ujú, tu comportamiento no va a estar atado a lo que es el conocimiento básico de lo que tienes o no tienes que hacer. Tú tienes que tener una narrativa lo suficientemente poderosa para tú creerte que tienes que hacerlo. Y yo creo que eso lo puedes atar hasta lo que hemos conversado en el podcast de tú sabes que tienes que reclutar al director de operaciones, ujú, pero tienes que tener o llegar a un punto de que esa narrativa se convierta inmediatamente importante para tú llegar a tomar esa acción y esa decisión. Y eso ujú, se traduce también a lo que es nutrición, ejercicio, finanzas o ujú, cualquier tipo de comportamiento que estés tratando de mejorar. ujú. Así que ese es el libro con el que estoy.
Ahí ya me puse a ver todo el BBVA que tiene, TED, todo ese tipo de charlas, porque cuando me da por un tema me quedo ahí. Y luego leo mucho novela. A mí me gusta leer novela. Un libro que a mí me encanta, que no tiene que ver con empresarismo, pero que fue parte de lo que cuando me preguntaste por qué volviste a Puerto Rico, que te hablaba de este profesor Carlos Pavón, terminó siendo mi director de tesis doctoral, aquel profesor del 2009 cuando me vine de intercambio. Y era el libro La escritura o la vida de Jorge Semprún. Jorge Semprún fue un español que estuvo en un campo de concentración en Buchenwald. De hecho, me fui para allá en el 2019, creo, a ver todo, que no hay nada, no queda nada, pero yo para esas cosas soy muy friki y me encanta ver como aquí estaba el árbol, aquí me lo imagino todo. Y la escritura o la vida, fíjate, va un poco en contra de lo que te he dicho, pero el LinkedIn tiene que ser así, de un post, una idea, porque Jorge Semprún tiene esa capacidad de en su libro empezar hablándote de esto, te cambia esto, y después vuelve a esto, y tú como, wow, ¿cómo hiciste esta magia que me llevaste y no me aburrí, no me perdí? Esa magia la tiene él en esa novela, que para mí es... Bueno, no es una novela, mentira. Trabaja el tema también de la ficción, de cómo las personas nos podemos explicar las cosas a través de la ficción, que ahora que me estoy acordando es parecido a lo de Sapiens, así que ya mi cabeza está taca, 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 taca. Pero Jorge Semprún porque él vivió biográficamente vivir en un campo de concentración, pero su postura es, para yo poder transmitirte a ti que viví en un campo de concentración, necesito recurrir a la ficción, para que tú te lo puedas imaginar. Entonces hay cosas del libro que tú no sabes cuáles son verdad o cuáles se recurre a, y eso fue parte de mi tesis doctoral. Eso fue lo que me voló la cabeza, así que a Jorge Semprún yo te lo recomiendo también mucho. ¿Y has leído, presumo que lo has leído, quizás no, pero Quizás no. A ver. el alquimista de Pablo Coelho? Sí, me lo leí con 15 años. La gente me preguntaba, ¿qué lees? Y yo, aquí espiritualidad. Y la gente me miraba como diciendo, a esta edad estás leyendo eso, pero sí me lo leí. Pero yo leí ese libro de adulto, no tuve que leerlo de niño. Yo elegí leerlo, mi padre me lo pasó, fue uno de los libros que me pasó mi papá, de léete este libro, del universo conspira para... Yo no soy muy amiga de eso, del universo conspira, ¿no? Yo creo que tienes que hacer algo, pero ahí la ciencia me lo explica como que cuando tú empiezas a pensar en algo, lo buscas. No es que el universo te lo pone ahí. No, exacto. No, yo te diría que no es el mensaje de The Secret, ¿verdad? Que vas a manifestarlo con el pensamiento. Exacto. Pero sí te demuestra que cuando el personaje empieza a querer verbalizar y querer tomar los pasos para seguir su propia leyenda, pues el universo sí como que empieza a abrirte las puertas. Y eso yo creo que, estoy casi seguro que eso puede ser tan sencillo como conociste en este evento a una persona que sí te va a llevar a conocer el que va a dirigir tu empresa de recursos humanos, por ejemplo. Y quizás no lo habías... Quizás lo hubieses conocido en otro momento, pero si no lo verbalizas, a lo mejor no lo conoces, no hace esa asociación, no ocurre el evento. Sí. Eso lo explica Marian Rojas Estapé, la psiquiatra, que le llama el sistema reticular activador ascendente, que suena súper tricky, pero básicamente funciona en... Ella pone este ejemplo y dice, cuando tú estás embarazada, empiezas a ver un montón de embarazadas que no veías antes. Exacto. Pero estaban ahí, no es que no estaban, pasa que tú no estabas prestando atención. Entonces, claro, cuando tú estás buscando activamente ese director y quizás hoy yo te conozco a ti, no pienso que puedas ser tú, pero quizás hay otros datos en el futuro, porque ya te conocí, que hacen que diga, es Raúl en realidad quien sería la persona indicada para esto. Yo creo que el cerebro está ahí, pero claro, sí tiene que haber una manifestación tuya y pensamiento de búsqueda, o estar sintiendo algo que haga que lo empieces a ver en todas partes, pero es el cerebro también que te lo está mostrando, porque tú lo estás pensando. Pero ese es el ejemplo de cómo la ficción, a tu punto, sí te puede dar las mismas enseñanzas que un ensayo, pero quizás hasta mejor, porque el storytelling, como volviendo a la habilidad de poder redactar y crear una historia que sea mucho más atractiva, puede ser más influyente que un ensayo así, exacto, o una duro. tesis doctoral, tú sabes. Y que no puedas llegar a todas las personas, porque eso también lo criticábamos mucho en la academia algunos, ¿no? Yo he escrito cosas de la academia que dices, wow, y es para un nivel, pero si yo puedo hablar aquí abajo y puedo llegar a más personas, ¿por qué me voy a poner aquí arriba? Que no hay necesidad, te lo puedo contar en arroz y habichuelas. O sea... Sí, tu estilo de charla de TED ha cambiado a 8 años después a como hablas ahora, pienso yo. Bueno, y ahora tengo mucha más influencia argentina de mi esposo, mucha más influencia boricua, tengo acentos de todos lados completos. Sí, ha cambiado, claro, las personas evolucionamos. Y en términos de, regresando un poco al tema financiero, ya que eres empresaria, muchos de los errores que
yo entiendo que ocurre cuando tú tienes tu propia empresa es que tú puedes caer en la trampa de mezclar esas finanzas personales con las finanzas de negocio, Ujú. o hasta qué punto lo que produzca el negocio te toca a ti como dueña, o se quedan en la empresa como capital operativo para invertir en un futuro. ¿Cómo tú llegaste a poder determinar quizás esa fórmula específica o los, las mejores prácticas para que esa trampa no te coja? Bueno, la parte esa en realidad no la manejo tanto yo, la maneja Lucas, realmente. Él es muy bueno en eso, no es contable, pero podría haberlo sido. Y los dos somos muy... En eso tenemos un valor muy definido. De hecho, cuando empezamos, pues siempre la pasamos mal al principio en lo que teníamos que echar todo hacia el frente y somos muy comedidos cuando tenemos que serlo. O sea, yo no voy a hacer show off de ir a comer a el mejor restaurante cuando no me lo puedo permitir. O de tener el mejor auto o el... No, no. Si tenemos que apretarnos el cinturón, nos lo apretamos. Eso lo hemos hecho en diferentes momentos de nuestra vida. Somos muy gallegos los dos, sus abuelos eran gallegos, yo soy gallega de verdad, así que somos muy de ahorrar, eso también. Y en la parte del negocio, pues bueno, siempre tener la parte de ahorro e ir montando, como que tener ese colchón. Ahí sí me gusta tapar un poquito los agujeros que puedo tapar de decir planificación de cómo quiero que sea mi futuro, porque va a llegar un momento que no voy a tener toda la energía que tengo ahora. Pero parte de lo que se ha trabajado de las finanzas del negocio, mucho las ha trabajado Lucas, pero los dos somos de esa forma. Si no compartiéramos ese valor, creo que, porque el dinero es uno de los principales motivos de separación, seas junto pareja en negocios o no. Así que él lo trabajo. Y me es curioso cuando dices eso de que eres comedida así culturalmente. En Puerto Rico no somos así. En Estados Unidos tampoco. A mí me pasa mucho cuando tú te rodeas con gente que son bien exitosas como empleados. Pues la gente, el estigma de ser empleado ha caído en una mala vibra, ¿no? Es malo tú ser parte de un equipo, no controlar tu tiempo, pero mucha gente vive muy bien como empleado. Yo tengo de mis mejores amigos, abogados, financieros, que ganan muy bien. Y me pasa a veces cuando estamos en esas dinámicas de amistad, si vamos por un viaje o lo que sea, s- hacen estos chistes, estos comentarios, cuando ellos pues, pueden hacer más decisiones irracionales con el dinero de lo que quizás uno lo puede hacer si está tratando de montar su kiosquito. Sí. Y yo vi hace poco un video de el comediante Jerry Seinfeld Ujú. que me tocó mucho la fibra del corazón porque él estaba diciendo que cuando él se estaba criando, cuando era jovencito, la aspiración era tener el trabajo más cool posible. Ujú. So, por eso él que trató de ser comediante. Entonces él se convirtió en el comediante más remunerado en la historia del entretenimiento porque él fue productor y escritor del programa de Seinfeld que tuvo Ujú. nueve temporadas y hoy día está valorado casi $1 billón. Entonces él está diciendo cómo su meta nunca fue el dinero, sino que él simplemente quería perseguir esa leyenda, como mencionamos ahorita, de querer tener un trabajo cool y poder sacrificar ese, ¿verdad? Ese presente en lo que se desarrollaba como comediante y no tener quizás los lujos que tienen las personas en otros tipos de trabajo, pero porque su fin era tener un trabajo deseable. Ujú. Entonces, eso yo creo que cambia mucho la medida de cómo tú mides que eres exitoso o no, porque muchas veces nosotros estamos mirando siempre los dólares y centavos. Y esto lo digo yo que soy contable, CPA, financiero, y tú estás siempre mirando si tú estás creciendo económicamente o no. Pero ahí fue que yo dije, oye, si este año no todavía he alcanzado el ingreso que yo idealmente quisiera sentirme más, estar mucho más cómodo, también tengo una vida bastante cool porque estamos teniendo esta conversación aquí, estamos pudiendo dar conferencias y estás haciendo y persiguiendo tu propia leyenda, ¿no? No sé cómo tú reaccionas a ese tipo de pensamiento y si eso tú misma lo vives como empresaria. Bueno, lo que has dicho de los empleados es verdad. Desde hace unos años parece que todos tenemos que ser empresarios y no vamos a existir empresarios si no hay empleados. Así que y no todo el mundo tiene que querer eso. Creo que se ha convertido en esta cuestión de tener algo propio, que está muy bien,
pero que tampoco necesariamente sirve para todo el mundo, e incluso tú puedes creer que lo quieres, probarlo y luego darte cuenta que no era lo que querías, como todo en la vida. Me leí de temas de dinero, me estoy leyendo El poder del dinero, si no me equivoco, no me acuerdo ahora el autor, y una frase que me voló la cabeza, y no me la olvido más, la leí hace como un mes, es, con el dinero, la mejor decisión financiera es saber cuándo es suficiente. Pero qué difícil es. Claro, porque siempre queremos más. Qué difícil es. Claro. Porque nadie quiere ir para atrás tampoco. No, pero yo no creo que para ir para atrás, sino cuándo es suficiente. Es decir, ahora gano 10 y ahora quiero ganar 20. Y cuando gane 20 quiero ganar 30. Y vamos a estar en esa rueda. Yo creo que hay una ambición por naturaleza del ser humano porque siempre queremos progresar y ir mejor, ¿no? Pero a veces es con 30, ¿estoy bien? O sea, necesito más, quiero más y tengo la energía y las ganas para eso, o con 30 estoy bien. No porque suena conformista, pero a lo mejor es suficiente. ¿Y para qué quiero más? Creo que es un hambre que vivimos y que a veces los que tenemos mucha hambre, a veces también tenemos que frenarnos, porque si no, nunca es suficiente. Y el nunca, digo, mientras tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas, estamos claros que estamos hablando desde una posición de privilegio. Si el nunca es suficiente, el no sentirte que nunca es suficiente, también es molesto y duele, ¿no? O sea, yo ahora vivo bien, me gustaría tener más, sí, pero no me vuelvo loca ni quiero entrar en un burnout para que entonces pueda tener eso más. Ahí, pero nada, lo he aprendido a golpes, ya estuve ahí. Y no descarto que pueda volver a caer sin darme cuenta. Oye, ¿y qué consejo tú le darías a alguien con 22 años que tú sabes ahora que no sabías tú a los 22 años? Bueno, hay una frase que digo mucho que es, hoy es el día que tanto te preocupaba. Hoy es el día que tanto te preocupaba. Claro, nos preocupamos mucho por el futuro, esa ansiedad de la que hablábamos antes. Y yo tenía mucha ansiedad y mucho miedo de qué va a pasar con mi vida, qué voy a hacer. Jamás pensé ser empresaria, todo lo que estoy haciendo y me sirve para cualquier día. Me lo podría haber dicho hace 2, 3 años. Hoy es el día que tanto te preocupaba. ¿Y qué pasó? Nada. No pasó nada. Ya han pasado cosas en la vida dolorosas, pero quizás ese miedo de eso, de qué voy a hacer. Pues estás haciendo esto, ¿lo sabías en aquel momento? No. Es más, tenemos profesiones en muchas cosas que jamás no existían cuando tú y yo éramos chicos y jugábamos en el parque. Iba a tener una empresa de marketing digital, eso no existía, o tú ibas a hacer un podcast. No, eso era para los que estaban en la radio. Sí. Ese tipo de cosas. Hoy es el día que tanto te preocupaba y no pasó nada. No es para vivir fumando la pipa de la paz, que yo tampoco creo en eso, ¿no? Pero no en tanta preocupación y ansiedad en la que vivimos siempre, aunque Sapiens nos dice que es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Porque queremos saber que vamos a estar seguros. Pero hoy es el día que tanto te preocupaba y eso, y el que tienes tiempo hasta para equivocarte. Me lo dijo un profesor de historia que empezó a estudiar historia en sus 40 y estaba dando clase en la universidad. Y cuando yo te conté que viene para Puerto Rico, yo me estaba por graduar cuando venía para Puerto Rico. O sea, a mí me da el drama en noviembre, yo me gradúo en mayo y parte de mi decisión tuvo que ver con esa frase de él porque yo me extendí la carrera un tiempo más y la gente me criticaba o me decía, pero ¿cómo no te vas a graduar si te gradúas ahora en mayo? Y yo decía, yo me voy al Caribe. El día que yo me muera, yo no me voy a acordar si me gradué en 5 o en 6 años. ¿Y quién se va a acordar? ¿Quién va a mirar eso? Nadie. Mira dónde me ha traído la vida. No, yo estoy arrepentido un poco de eso, pero ¿De no haber tenido intercambio? es fácil decir eso yo ahora con el contexto del tiempo porque Exacto. pasaron un sinnúmero de eventos por yo no irme de intercambio. Ajá. Que eso incluye mi primera oferta de empleo y todos los pasos que ocurrieron después. Pero si a mi hijo, yo tengo, ¿verdad? Tengo uno de 11 y ahora tengo uno de 5 meses. Lo primero que le voy a decir, mira, vete de intercambio. O sea, ni lo pienses porque yo creo que mientras puedas y tengas los recursos, yo creo que es la manera de tú absorber una cultura y dos, independizarte un poco también, desarrollar esa responsabilidad y conocer el mundo. Que yo creo que es algo que yo me arrepiento millones de veces, pero no lo cambiaría porque quizás no estaría aquí. Bueno, en historia lo que estudiamos es eso, no juzgar el pasado con los ojos del presente. Joder, porque es muy fácil verlo ahora y decir, Exacto. pero ¿cuál era mi contexto en aquel momento? Yo ya me había independizado, a los 17, 18 años ya era independiente, pero por circunstancias de la vida.
Pero no solo esto, venir a Puerto Rico me enseñó tantas cosas, de shocks culturales, cosas que no son, que aquí son distintas que allá, que acá son mejores que allá. La típica broma que siempre hago de que los boricuas me decían, no, porque los españoles sois muy rough. Y yo decía, qué sensibles son estos boricuas. Después de un año viviendo aquí, me fui a España y dije, Jesús, que somos rough, no te lo puedo explicar. Qué horrible. O sea, y ahí yo dije, sí, tenían razón. Y poder ver esas cosas de tu propio país, aunque yo ya me siento de aquí, no lo puedes ver cuando estás ahí. Por lo mismo que hablábamos antes, de que estás en el ojo del huracán y no lo puedes ver, o lo que para ti es normal y das for granted. Lo aprendes cuando estás afuera, así que yo tampoco pensé que me iba a quedar a vivir en Puerto Rico. Yo de hecho vine y dije, ok, me voy un año, voy a Puerto Rico, luego voy a Venezuela, luego veo qué hago con mi vida y dónde me lleva la vida. Y la vida me trajo a regresar aquí a Puerto Rico y bueno, luego conocí a Lucas en el 2012 y por ahí para abajo. No tiene, todavía no has considerado o has tomado la decisión si quieres tener hijos o no tener hijos. Todavía no lo he descartado, pero estaba bregando con unos temas de salud que tenía que trabajar primero antes de meterme en ese paso y en otras circunstancias personales. No lo he descartado, pero también la vida se encargará luego de si eso puede ser o no puede ser. Pero no tengo una decisión firme como otras mujeres que la tienen re clara, de no, yo esto no lo quiero, estoy muy clara para mi vida, yo no lo tengo tan claro y todavía tengo tiempo para pensarlo. Y cuando mencionaste de que te independizaste temprano, también has mencionado que has tenido que viajar a España para resolver asuntos, cerrar cabos. ¿Tú quieres compartir algo de eso aquí con nosotros? Tenía que resolver cosas de infancia, tenía que resolver temas no conversados. Hoy por hoy que me queda es de mi mamá a nivel de sangre. Eso también he tenido que aprender, que la familia también en muchos casos no solo es de sangre, sino que también te la vas creando. Mi padre falleció cuando yo estaba en la carrera universitaria, a los 19. Ahí yo me puse a trabajar sola. Y diferentes circunstancias. Yo creo que en algún momento todos tenemos que entrar en nuestros mambos personales, que pueden ser más chicos o más grandes. Y eso fue parte de también lo que hice en esos 2 años que te dije que el burnout era como, ok, tengo que bregar estas cosas de infancia y personales que no están resueltas y que yo pensé que sí, pero que cuando me puse a verlas de frente todavía dolían mucho y hoy ya no duelen de la misma forma. Eso lo trabajé mucho. Y de España me vine con algo que, como yo digo, no era la decisión que yo esperaba, pero me hizo reubicar cosas en un lugar y decir, ok, yo quería que esto fuese así, pero es así. Tengo que aceptar que es así, que no va a cambiar, y lo tengo que poner aquí así me duela un montón. Y desde ese sentido, no es, yo creo que la cicatriz siempre la tienes ahí, no es que como que te deja de doler, pero creo que llegué al punto de que me duela lo menos posible que me pueda doler. Menos no creo que sería Buda y estaría iluminada y no estaría aquí, estaríamos en el Tíbet grabando el podcast. No sé. ¿Regresarías a España? Yo sé que estuviste hace poco Sí, en el mes de regreso. enero, ¿verdad? Que hasta encontraste Sí, familia. un familiar de De Lucas. Lucas, sí, esa historia es increíble. Siempre volvemos los eneros, así para ir en temporada baja, que no haya tanta gente. Aprovechamos las rebajas en enero, aprovechamos para ir a comer rico. Así que sí, a España voy a volver siempre. Tengo allí familiares, o sea, mi mamá, tengo amigos, me gusta mucho España, sí, vaya a Madrid, pero también conozco personas en otros lugares. A vivir no es algo que me he planteado. Yo por ahora me quedo aquí en Puerto Rico. Un mundo ideal más adelante quizás sería vivir, siempre digo 6 meses y 6 meses, pero yo creo que por lo menos me iría a septiembre para allá, para España. ¿Viste? Para ver si viene un huracán, como que, porque siempre nos quedamos con ese miedo, ¿verdad? Lógicamente. Pero yo creo que sí de grande, y cuando te estoy diciendo grande, te estoy diciendo ya de, no sé, quizás 70 y más adelante, quizás volvería por el contexto que tiene España a nivel de salud, a nivel de caminar, a nivel de otras cosas. Pero bueno, primero hay que ver si llegamos a los 80, que nunca sabemos dónde nos va a llevar la vida. ¿Tienes algún evento que haya ocurrido negativo que tú miras para atrás y tú dices, qué bueno que eso ocurrió? ¿Negativo? Bueno, parte de lo que te dije que estaba trabajando de salud, empecé con unos dolores, digamos, en la espalda baja. Me tomó muchos años encontrar dónde estaba el dolor, incluso a los médicos, o sea, y pasé por montonazos de médicos. Todavía no se ha ido. Y aunque me cueste, porque me cuesta, porque creo que es de las peores cosas que me han pasado y se me ha muerto mucha gente, mi padre, mi tío, mis abuelos, y del parte de bueno, mi padre no tenía más familia que mi papá en sí. El dolor me hizo ver muchas cosas y parte de cómo no me estaba cuidando con ese burnout. Y no me cuidaba, o sea, tenía mucho dolor y seguía trabajando todo el día de sol a sol
y cómo no me estaba poniendo prioridad. Y ahora que lo veo, cambié tantas cosas en mi vida gracias a ese dolor, que la pasé fatal, pero que ya no me duele tanto y de hecho me operaron hace no tanto en diciembre. Y encontrar, y una vez alguien me dijo incluso que quizás, nunca lo sabremos, quizás hubiese encontrado la solución a ese problema antes si no hubiese tenido toda la ansiedad que tenía desde el trabajo, desde mí misma, desde cómo yo manejaba los problemas, desde un montón de cosas, que al final eso negativo me ha traído algo bueno porque ahora aprendí a cuidarme, a respetar mis tiempos, a saber que cuando un día lo tengo muy acelerado me duele y es como que respira, que literalmente respira, porque no nos damos cuenta y respiramos así en ansiedad muchas veces, que tiene que ver con mi historia de vida, de supervivencia, de muchas cosas, que tiene que ver con lo de yo mantenerme sola desde temprana edad. Pero eso sí, me ha traído cosas buenas al final del día y tengo que reconocerlo. Y ya, para el que no sabe, porque quizás está como tú, que está manejando la empresa, está bien abrumado, ¿cómo tú identificas que tú estás en esa tormenta de burnout? No lo pude identificar hasta tiempo después, como te dije, cuando me fui, pero cuando te empiezas a juntar quizás con otros empresarios, porque muchas veces también es un camino muy solitario porque no sabes a quién recurrir y no es que tu esposa o tu esposo no te va a escuchar y te pueda dar buenos consejos, claro que sí, pero el que está peleando, ¿verdad?, en el ring, en la batalla, como esta famosa frase de Roosevelt, es de que con quien yo también puedo tomar mejores consejos, de basado en mi experiencia, como trabajamos en esta aceleradora que te digo que estoy, cómo lo han manejado otros. Y ahí te hace tener ese coach, ese mentor y ese psicólogo también te hace que te puedas ver tú, porque necesitas gente que te ayude a verte a ti mismo. Es muy difícil verse a uno mismo solo. Por eso las mentorías también de LinkedIn. Yo también he tomado mentorías con otros mentores, porque para verme a mí me costaba un montón y yo cuando lo veo con la gente lo veo tan obvio, pero cuando tengo que mirarme a mí no es tan obvio. De acuerdo. Así que eso. Cali, pues ya estamos llegando al final de la entrevista. ¿Qué para ti es la definición del éxito? Para mí la definición del éxito es dos cosas, tener paz, tranquilidad interna, porque la vida siempre va a tener problemas y no vamos a estar iluminados, y poder dejar un legado y que me recuerden, ¿verdad?, de la forma en la que me gustaría que me recordaran, como una chica cercana, ¿verdad?, en la que podíamos hablar, tener esta conversación, hablar de café, hablar tonterías, hablar algo más profundo, que se interesaba por la vida, por conocer a otros, por aprender. Eso para mí es la definición del éxito, siempre que tengas cubiertas las necesidades básicas, por supuesto. Me encanta, Lara, quiero que uno decirte las gracias por decir que sí No, gracias a lo ti, que el estoy episodio encantada de haber número venido. uno. Yo creo que eres de esas personas que eres buena vibra, es la manera que yo lo puedo mejor describir. O sea, Gracias. nosotros nos hemos dado ese café en tu oficina en Mall of San Juan. Nos hemos visto en el B-Fest, nos vimos un año, después el siguiente año estábamos en un panel juntos. Nos hemos visto en los Falcon Nights, hemos interactuado, nos vimos en el Pechacucha de Residente. Ajá. Y yo creo que eres de esas personas que hace fácil la colaboración y el entendimiento y el escuchar ese feedback, yo creo que hace falta. Así que yo quiero reconocerte por eso. Gracias. Quiero darte la oportunidad que puedas mirar la cámara ahí y le quieras compartir algún tipo de proyecto o algún llamado que quieras aprovechar el espacio para aquellos que te estén escuchando en este momento. Bueno, pues podría decirte que seas empleado, seas dueño de negocio, comiences a trabajar tu marca personal, no solo en LinkedIn, la marca personal también hay que vivirla en el mundo real, que la empieces a trabajar porque no sabes las vueltas que da la vida y una persona que trabaja marca personal, la marca al final te acompaña donde quiera que vayas, seas hoy dueña de Gali Digital, mañana conferenciante, speaker y in the future no sabemos lo que podemos llegar a ser, pero la gente te va a seguir y te va a seguir por tus valores y va a conectar contigo. Y cada vez vas a traer más personas a tu círculo, sea para que sean clientes, para que sean empleados, para que sean amigos. Y a mí LinkedIn me ha traído grandes oportunidades y sé que hay un malestar en exponerse, porque yo también lo he vivido y no es que no lo vivo, pero me ha traído grandes oportunidades, como incluso estar aquí hoy contigo, así que te agradezco un montón que me hayas tenido aquí en el podcast. Pues no se digas más, Lara, como para que la sigan en LinkedIn, está rompiendo esa red social y ya saben, la pueden conseguir para que entonces puedan recibir las mentorías y si no la quieres contactar todavía, simplemente mira los posts para que cojas los 2 o 3 truquitos que tiene. Exacto. Lara, Gracias, Raúl. hasta la próxima. Cuídate.